Dios les bendiga, hermanos y hermanas de la fe. Hoy, miércoles, estamos transmitiendo vía internet la célula que nos corresponde hoy, debido a que ya ustedes saben la situación que está aconteciendo. No podemos hacer reuniones en las casas, pero gracias le damos a Dios por la tecnología, que si se usa de buen modo podemos aprovecharla de una manera muy buena. Hoy les doy la bienvenida a todos aquellos hermanos de la célula y también de los que no son de la célula. Si hay alguien que está mirando este video, les damos a ustedes la bienvenida para que en este tiempo que está sucediendo, un tiempo difícil que estamos viviendo los seres humanos, podamos entender que Dios está hablando de una manera clara y directa a toda la raza humana para que podamos entender que es necesario acercarnos a Dios. Hoy yo le doy gracias a Dios, le pido a Él que me dé la sabiduría y el denuedo y la gracia para hablarles a todos mis hermanos. Quiero decirles que estos son tiempos en donde vamos a ser probados, estamos siendo probados y Dios siempre es fiel y Él quisiera que nosotros también fuéramos fieles. Quiero decirles que estamos orando mucho y los estamos presentando a cada uno de ustedes. Así espero que también ustedes estén en sus casas, como les habíamos dicho, que hagan de sus casas un altar de intercesión, porque ustedes son la iglesia. La iglesia no es el templo, no son las paredes, no es el lugar donde nos congregamos, sino que la iglesia es cada uno de aquellos que le han entregado su vida al Señor Jesucristo. Usted es parte importante del cuerpo de Jesús. Hoy yo quiero compartir una palabra para este tiempo. Quiero compartir una palabra con ustedes en el libro de Mateo, capítulo 24, en el verso del 3 al 8. Le leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice esta palabra: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. A veces en el caminar de Dios aún nos toca entender a aquellos que estamos caminando como hijos e hijas de Dios. Y estos son tiempos que nos ayudan a meditar y a reflexionar en nuestras vidas. Porque verdaderamente que hay muchos que han estado en la iglesia y que todavía no han entendido y viven la vida cristiana como una vida en donde se lleva una personalidad dentro de la iglesia y otra personalidad fuera. O sea, una doble vida. Pero todos los acontecimientos que se están sucediendo en este mundo nos ayudan a nosotros a reflexionar y a meditar en cómo estamos nosotros en la relación con nuestro Señor. Ciertamente el mundo está muy consternado por el virus que está atacando
a todas las naciones de esta tierra. Pero nosotros como hijos de Dios no nos debe extrañar que esto esté sucediendo. Porque en estos momentos cuando leímos esta palabra, nos habla aquí en el verso 7 que aparte de las guerras, el Señor habla de pestes y habla de hambres y habla de terremotos en diferentes lugares. Hace unos pocos meses atrás hubo un terremoto en la isla de Puerto Rico y estuvo temblando por mucho tiempo. Han habido tsunamis en donde son muchos las personas que han fallecido a través de los tsunamis. E inclusive varios de los tsunamis que han sucedido en los últimos tiempos, el tsunami que hubo el terremoto que hubo en Chile y en Japón, los científicos han dicho que han movido el eje de la Tierra, lo cual hace que al moverse el eje de la Tierra el tiempo se adelante. Es otra de las promesas que el Señor ha hecho para estos últimos tiempos, en donde Él dijo que Él tendría que acortar los días por causa de sus escogidos, porque habrá tanta maldad en la tierra que hasta sus escogidos podrían ser confundidos y engañados, y muchos se enfriarían por la maldad que iba a haber en esta tierra. Esa ya es una profecía que está cumplida. Casi todas las profecías se han cumplido, y yo les digo, hermanos, que es un tiempo para que nosotros estemos reflexionando y estemos cada día buscando más la presencia de Dios en nuestras vidas. Como leíamos, este verso 5 dice en Mateo 24:5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Se han levantado muchos hombres que han tratado de hacerse pasar por Jesucristo y han engañado a muchas personas, porque muchas de esas personas han tenido miles de seguidores que se han confundido porque no tienen el conocimiento del que habla la palabra, porque el Señor nos advierte aquí que tengamos cuidado y que estemos apercibidos para que no nos dejemos engañar, para que si nosotros estamos buscando a Dios y estudiando la palabra de Dios, buscando la guianza a través del Espíritu Santo, pues no nos podrán engañar, porque la palabra de Dios es lámpara a mis pies y lumbrera a nuestro camino, dice la palabra. Ahora bien, estamos en un tiempo en que el Señor diría que Él dejaría señales. Precisamente las señales son señales de advertencia para que aquellos que están en el camino y todavía no han logrado afirmarse, aún nosotros mismos que estamos predicando la palabra pues nos confronta y nos hace ver las situaciones en las que nosotros estamos fallando, porque nadie escapa de eso. Todos como seres humanos tenemos faltas, le fallamos a Dios, y verdaderamente la palabra de Dios dice que el que dice que no peca hace mentiroso a Dios, porque a veces con un pensamiento, una mirada, con una palabra, aún con lo que oímos, le faltamos a Dios. Por eso dice la palabra que el que se crea estar firme, mire que no caiga y que se afirme más. Este es un tiempo en donde nosotros tenemos cada día más que buscar esa palabra para afirmarnos y estar tranquilo, para no estar con ansiedad, con estrés, porque en el mundo se acepta, pero aquel que lleva una relación con Dios y lo conoce, sabe que el mismo Señor dijo que era necesario que estas cosas acontecieran en el tiempo, porque realmente el hombre se ha olvidado de que existe un Dios que nos mira, así como ese tiempo de Noé será la venida del hombre, será la venida de Cristo. Ahora, ¿cómo eran esos tiempos en Noé? Si nosotros vamos a Mateo 24, ahí el mismo libro, pero vamos al verso 37. Aquí dice, Mateo 24, 37, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre.
Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta que el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del hombre. Fíjense que esta palabra es una palabra que nos revela cómo van a ser esos tiempos. Y se podría decir que son estos tiempos que estamos viviendo. El hombre vive en un afán terrible, pensando en lo que va a comer, en lo que va a vestir, y en las necesidades básicas del hombre. Cuando Jesús dijo que por nada estuviésemos afanados, porque el afán es algo que utiliza Satanás para alejar al hombre de Dios. Porque un hombre que está afanado, lo que menos piensa es en buscar el tiempo para Dios. Por eso mucha gente vive trabajando, tratando de acumular dinero, bienes materiales, los cuales no le van a servir. Porque no es que es malo tener, pero cuando uno se enamora de las cosas materiales, entonces las cosas materiales, el dinero, ya sea el dinero, las pertenencias que pueda tener uno, pasan a tomar el primer lugar y se despoja a Dios de ese primer lugar. Cuando dice el primer mandamiento, uno de los principales, que es que tenemos que amar a Dios con toda nuestra alma, nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza. Porque si nosotros desplazamos a Dios, entonces le damos todo lo que le quita el tiempo a Dios, pasa a ser un ídolo. Sea dinero, sea mujer, sea hijo, sea lo que sea trabajo. Como en estos tiempos que mucha gente solo piensa en trabajar y trabajar, porque se enferma el corazón del hombre, porque tiene y quiere más y quiere más. Esas son una de las armas que usa Satanás. El que el hombre esté afanado para que pierda el propósito por el cual ha venido a esta tierra. Y la palabra nos los advierte. Jesús habló mucho del afán. Él dijo que por nada estuviéramos afanados y que viéramos los pájaros del campo, que ni hilan ni trabajan y sin embargo Dios los alimenta. Que ellos no trabajan y sin embargo Dios les da de comer. ¿Cuánto más sus hijos no nos dará Dios de nuestras necesidades? Lo que siempre tenemos que poner es a Dios en primer lugar y cumplir con la gran comisión, la gran encomienda que Dios nos dejó en Mateo 28, 18 y 19 dice: id a todas las naciones predicando el evangelio, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, haciendo discípulos para que ellos guarden todo lo que se les enseña. Esa es la gran encomienda de la iglesia. Así como Jesús un día le dijo a María y a José cuando se les perdió: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Y los negocios de nuestro Padre son las almas. Hay que comprometernos, asumir el compromiso, hermano. Dejarnos ya de estar perdiendo el tiempo, porque no creamos que solamente yendo a la iglesia ya por eso somos salvos. El Señor un día nos pedirá cuenta de nuestros talentos, nos pedirá cuenta de todo lo que hayamos hecho. Y será muy duro cuando tendremos que estar frente a Jesucristo. La palabra nos enseña que nosotros, hasta nuestros talentos, de nuestros talentos que Dios nos ha dado, si no lo hemos usado al servicio de la iglesia, entonces tendremos una situación muy difícil en ese día, cuando estemos en el tribunal de Jesús. Fíjense que en Génesis 6, 5, 8, hay una palabra. Voy a seguir insistiendo ahí para que veamos cómo eran esos tiempos de Noé. Porque la venida del Señor va a ser así mismo, como en los días de Noé. Entonces dice aquí en Génesis 6, en el verso 5 y el verso 8, dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Imagínense, así eran los tiempos de Noé. Y ahora el tiempo que estamos viviendo aún es peor, porque en aquel tiempo de Noé no había tanta población como lo hay ahora. En este tiempo somos más de 7,000 millones de habitantes sobre la tierra, y la maldad se ha adueñado de la mayoría de los corazones.
Dice Primera de Juan en 5:19 que todo el mundo está bajo la influencia del maligno. Pero nosotros que somos de Dios, no. Somos los que tenemos que sacar la cara. Porque Dios dijo que nosotros somos los que conducimos la luz de Cristo. Somos sal de la tierra para este mundo. La única esperanza que puede encontrar la gente allá afuera que no conoce a Dios, somos aquellos que hemos aceptado el reto de llevar la palabra de Dios, las buenas nuevas de salvación, para que muchos puedan llegar a los pies del Señor Jesucristo. Y este es un tiempo en donde el Señor nos está llamando a algo que Él, desde que Él comenzó su ministerio, habló de que el reino de los cielos se había acercado. Y Él decía, arrepentidos, convertidos y arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hoy vamos a una palabra en 2 de Crónicas 7:14, en donde dice esta palabra: si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se volvieran de sus malos caminos, entonces yo iría desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaría la tierra. Esta es una palabra que nos hace reflexionar y nos invita a que nos volvamos de los malos caminos. Aún aquellos que estamos dentro de la iglesia, que hemos llevado una doble vida, debemos reflexionar todos. Porque el que se crea estar firme, que se afirme más y mire que no caiga, dice la palabra. Yo les invito a cada uno de ustedes a que mediten en esa palabra, 2 de Crónicas 7:14. Esta palabra me lleva a mí a la parábola del hijo pródigo, en donde el hijo pródigo, cuando recibió su herencia, el hijo menor, se fue, y al verse en una provincia en donde ya había gastado todos sus bienes, este muchacho estaba en una hacienda apacentando los cerdos, y sintió el hambre que él tenía era tanto que sintió el deseo de comer las algarrobas que comían los cerdos. Y allí pensó que los jornaleros de su padre tenían abundancia de pan, como él lo había tenido antes. Nosotros tenemos abundancia de pan, los que estamos en Cristo Jesús, porque Jesús es el pan de vida, y a través de su palabra, ese es el pan, su palabra, el pan que nos alimenta, el espíritu que nos fortalece para poder continuar esta batalla que estamos viviendo aquí en la tierra. Así como el hijo pródigo dice que volvió en sí, todos debemos reflexionar y volver en sí. Que Dios nos perdone por todo pecado, toda falta. Si hemos estado cometiendo alguna falta, cada uno conoce sus luchas, cada uno con Dios sabe cómo está. Pero hoy es un tiempo en donde nosotros debemos arrepentirnos. El Señor lo dijo, arrepentidos y convertidos. Y en el libro de Apocalipsis también lo dijo, arrepiéntanse, que vengo pronto. Muchos tienen por tardanza la venida del Señor, pero recordemos que Dios no vive en el tiempo de nosotros. Un día pueden ser 1000 años, y 1000 años pueden ser un día. Quiere decir que el Señor en cualquier momento, según las señales que estamos viviendo, pronto, no es la segunda venida de Cristo, pero Él en las nubes, el Espíritu Santo le entregará a la iglesia. Roguemos a Dios para que cada uno de nosotros estemos preparados. Y esa es mi pregunta para cada uno de ustedes. ¿Está usted preparado si Cristo viniera hoy para irse con Él? Ahí yo les dejo esa palabra. Yo les ruego a Dios que nos ayude, y les doy una palabra de aliento y de motivación a cada uno de mis hermanos para que continuemos peleando la buena batalla, que así como dijo Pablo, he dado la carrera, he peleado la buena batalla, que así también nosotros, cuando nos toque partir, estemos en paz y podamos decir esas palabras, que hayamos podido dar esa carrera, que hayamos podido agradar a Dios, para que cuando estemos frente a Él, Él nos pueda decir, siervo fiel, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de mi Señor. Qué palabras más maravillosas son esas palabras de Cristo para aquellos que verdaderamente están pagando un precio y están dando una milla extra para agradar a Dios
y para llevar el evangelio del reino, el evangelio que tiene que ser predicado en todas partes de este mundo para que así venga el Señor ya en su segunda venida en la tierra. Yo les digo algo, es hora de estar apercibido. Hay una enseñanza que el Señor le habla a la iglesia cuando el mismo Señor habla de la parábola de las 10 vírgenes, en donde 5 vírgenes eran prudentes y 5 eran insensatas. Eso habla de la iglesia. Y si vemos los números, habla de que de 10, 5 se quedaron. Quiere decir que de un 100%, un 50% puede hacer que se quede, hermano. Tenemos que pelear esta batalla. No desfallezca, no se preocupe, no tenga miedo, porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El Señor Jesús prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y Él no es hombre para mentir. Solamente tenemos que vivir la vida en Cristo y que nos enseñe a andar en el Espíritu y que podamos ser pescadores de hombres para que podamos acercar a muchos al reino de Dios. El reino de Dios, Jesús ya lo acercó. Cuando Él murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre, abrió un camino nuevo. Acepta ese camino si tú no lo has aceptado. Si alguien que me está viendo no ha aceptado a Cristo, es bueno que haga esta oración y diga: Señor Jesús, yo te acepto a ti como Señor y Salvador de mi vida. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Sé que tú moriste por el perdón de mis pecados. Y un día, Señor, yo quiero servirte y tener un encuentro contigo. Eso son para aquellos que no conocen del Señor, por si hay alguien que nos está mirando. Yo les deseo a todos mis hermanos la paz del Señor Jesucristo, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, y que sigamos hacia adelante, porque largo camino nos resta. Gracias le doy y que Dios me los bendiga a todos. Muchas bendiciones. Bye bye, Dios les bendiga.